Buenas a todos, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que no se habla mucho, pero yo me he especializado en astrología infantil. Así que hoy voy a estar hablando y contándoles un poco de qué se trata la astrología infantil, cómo la abordo yo, cómo son los informes que yo ofrezco y bueno, nada, un poco eso. Para comenzar, la verdad es que me gustaría compartirles, como siempre, pantalla. Es un ayuda memoria quizás que tengo yo que necesito, pero bueno, me gusta poder mostrar estas cosas de forma visual. Bien, ¿qué es la astrología infantil? Antes de comenzar, obviamente me voy a presentar porque quizás no todo el mundo me conoce y está bueno que sepan cuál es el contexto. Yo soy Flor, astróloga holística, me especialicé en astrología infantil, pero mi forma de abordar la astrología, esto es en todos los aspectos, no solamente para la astrología infantil, sino en todas las cartas natales que realizo, revoluciones solares o como comunico a través de las distintas redes, es siempre de un lugar con mucha responsabilidad, palabra que hoy pareciera que no tiene tanto peso, muy respetuoso y consciente, brindando información de una forma práctica, cercana, simple, para que la puedas aprovechar en tu vida cotidiana. Dicho esto, para quienes supongo que la mayoría de las personas que van a estar viendo y leyendo, perdón, viendo este video, van a ser madres, padres, cuidadores, personas que se dedican a la em, a la educación quizás infantil en las primeras infancias. Y esto es muy importante para mí porque la verdad es que me gusta establecer contactos o explicar las cosas de una forma muy simple, muy fácil, muy práctica. Los informes que yo ofrezco están todos escritos por mí, no hay una computadora detrás, está todo escrito por mí, pensado por mí. Em, Todo lo que está, lo que le llega a la mamá, al papá, que me pide un informe, realmente se va con una información muy pensada y armada de una forma para que la pueda leer cualquier persona sin tener conocimientos de astrología. ¿Y por qué digo responsable? Porque muchas veces, y en esta cosa de la sí, vertiginidad, creo que está bien dicho, que se vive en las redes y la demanda de la información. Siento y veo que hay muchas cuentas y muchas personas que comunican de una forma muy poco responsable sobre la astrología, porque hay todo como, ya de por sí hablar de astrología parece como que me vas a decir qué me va a pasar en el futuro, genera miedos, genera controversia, genera mucho de esto de generalizar, ¿no? Y caer en lugares muy comunes que a mí en lo personal no me gustan, como decir que todas las personas que son del signo de Aries son enojonas, por decir una cosa. O todos los escorpianos somos mentirosos, o los geminianos, ¿no? Es como caer en esos lugares para mí es muy responsable y caemos en esto de limitar, ¿no? Y de clasificar a las personas por un signo solar y la realidad es que no existe eso, ¿no? Es como que una cosa es el arquetipo y otra cosa es el clasificar o definir a una persona por un signo solar. No es la realidad. Entonces, por eso es que también me gusta transmitir cosas que sean conscientes, ¿sí? Reales, y que sea de una forma lo más fácil, práctica, cercana posible para que vos la puedas realmente utilizar en tu vida cotidiana y entender y cómo, en este caso que vamos a estar hablando de astrología infantil, es una herramienta, una guía para que conozcan, comprendan a sus hijos y puedan ayudarlos a desarrollar sus talentos y trabajar en sus desafíos. Por eso es que también esta información incluye
consejos, ideas, consejos de cómo acompañarlo, de cómo detectar ciertas cuestiones, dependiendo de algunas características arquetípicas, cómo poder detectar, ayudar y acompañar y contener a esa criatura o cómo acercarle cosas que lo ayuden a potenciar sus talentos y acompañarlos en sus desafíos. Por eso es que, ¿qué es la carta natal? ¿No? Carta natal, carta astral, es lo mismo. La carta natal, la carta astral es la misma cosa dependiendo de dónde o cómo te haya llegado la primera información, es lo mismo. La definición clásica de la carta natal o de la carta astral es que se trata de una foto del cielo en el preciso momento de nuestro nacimiento desde la perspectiva de dónde nacimos, ¿no? Porque no es lo mismo haber nacido en Argentina que en haber nacido en la China. El momento puede ser el mismo, pero el lugar va a ser distinto. La observación del cielo es siempre desde dónde estoy parada. Entonces, la carta natal, ¿qué viene a representar? Es ese mandala, esa foto donde vemos los 12 signos, con las 12 casas, con los planetas y los aspectos que simbolizan las relaciones que conforman todos los planetas, recreando de esta forma el cielo al momento en el que llegamos al mundo en ese mandala. Entonces, la carta natal es el mapa de nuestras energías, que no son solamente una energía solar, porque muchas veces, generalmente, ¿no? Todos caemos en esto de soy de tal signo. Bueno, bien, porque el día, más o menos, está guiado perdón, el signo solar está asignado por el día en el que nacimos, el mes. Ahora, después tenemos todo el resto de los planetas. Tenemos ascendente, tenemos la Luna, tenemos Venus, Mercurio, y cada uno de esos planetas intervienen de forma directa o indirecta en la expresión del ser. Y cada uno de esos planetas tienen distintas funciones y distintos signos y distintas formas de expresarse, y cada uno de los distintos aspectos que pueda llegar a ser nos va a traer distintas cualidades, características o formas o patrones que se desarrollan. Por eso es que la carta natal para todos es el potencial de lo que podemos ser. ¿Por qué hablamos en un potencial? Porque la carta natal se va revelando a partir de la experiencia que se va viviendo, porque la carta natal se va develando a partir de donde nazco, mis experiencias, mi familia, mi entorno, mis interacciones. No es lo mismo un bebito recién nacido que un niño de 8, 9, 10 años, o un adolescente de 17, o un adulto ya más de 28, 30, 40, no es lo mismo, porque además, dentro de la carta natal, vamos a encontrar un montón de ciclos y que podemos ir desarrollando y viendo a través del tiempo, que van formando a la persona. Entonces, ¿la carta natal es algo estático? Sí, pero hasta ahí, hasta ahí. Por eso es que hablamos de un potencial, porque se va develando con el correr del tiempo. La carta natal infantil o el informe que yo entrego astrológico nos va a hablar de una tendencia, un potencial, nos va a dar una guía, nos va a dar herramientas para entender y traer a la conciencia, mas no va a definir quién es esa persona. Esa persona se irá definiendo a lo largo del tiempo, ¿correcto? Por eso es que la carta natal infantil es una guía para los adultos, madres, padres, abuelos, tíos, cuidadores, educadores, con el fin de orientar sobre el crecimiento y la educación desde una perspectiva astrológica. Y acá es muy importante tener en cuenta que siempre, al menos de donde yo voy a estar comunicando, es desde la perspectiva astrológica. Después todo el resto se lo irán a preguntar a los pediatras, al psicopedagogo,
pero la astrología nos puede dar cierta información. Esta guía te va a ayudar a conectar emocionalmente con tu hijo, comprendiendo mejor lo que necesita, que le brindes para que él se sienta amado, seguro y cuidado. ¿Y por qué digo esto? Porque sobre todo en los 7 primeros años de vida tenemos lo que se rige el primer septenio, que está regido por la luna. La luna es el planeta que rige estos 7 primeros años, que tiene que ver con el cuidado, con el amor, con la contención, con las necesidades emocionales o ese refugio emocional donde yo me voy a sentir protegido, que a lo largo del tiempo ese mecanismo lunar es el que se termina transformando en los patrones repetitivos en la adultez. Entonces, ¿qué hago con esta información? ¿Para qué me va a ayudar? ¿Tener esta información te va a salvar de generarle traumas a tu hijo? Pues no. No, porque todos vamos a, de algún aspecto, de algún lado, creamos traumas. Lo que sí te puedo asegurar es que esta información te va a ayudar para que esos traumas no sean tan trágicos, tan grandes, sino que te va a dar esta información de decir, yo entiendo realmente dónde y cómo mi hijo se siente amado, por qué reacciona de tal forma cuando se enoja, por qué se encierra cuando está triste, por qué, bueno, todas esas respuestas las vas a encontrar en esta información. Por eso es que este tipo de análisis o de astrología infantil, como yo la comunico, como yo la trabajo, ayuda a que los adultos puedan comprender y acompañar al pequeño en su camino personal con sus propias características, en vez de proyectarle los deseos de uno, del adulto. Y acá voy a hacer un paréntesis porque obviamente siempre desde el amor, mamá, papá y toda la familia le va a querer dar lo mejor a esa criatura, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que a veces nosotros los adultos venimos con nuestro propio badaje de lo que creemos que es mejor para nosotros, porque yo no voy a repetir lo mismo que hizo mi madre. Por ahí te sorprendería saber que eso que a vos te dio tu madre, a tu hijo le genera seguridad. Habría que verlo. Por eso es tan importante conocer la luna de nuestros chicos, porque nos da la posibilidad de acercarles la contención emocional que realmente necesitan. Por eso es que yo siempre digo que es una valiosa herramienta para ayudarnos a desarrollar los talentos, que los talentos también vienen a través de los mecanismos lunares, también vienen a través del Sol y del resto de los planetas, y a trabajar sus desafíos, porque también los desafíos los vamos a encontrar en desafíos pueden haber tanto desde la hora de cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos, cómo pensamos, cómo accionamos. Hay un montón de desafíos que vienen con cada uno de los planetas que tenemos que aprender a desarrollar, así como vienen los talentos. La forma en la que yo abordo la astrología infantil y toda la astrología en general no es predictiva. No voy a predecir de cómo será este pequeño, sino lo que vamos a estar viendo es cómo son sus energías arquetípicas, acercándonos a cuáles son sus talentos y a cuáles pueden ser sus desafíos para poder acompañarlos. Porque, como les decía antes, no somos solamente un signo solar o una sola energía natal, sino que somos complejos, somos seres sociales, somos seres que vamos construyendo y desarrollándonos a través de las experiencias de vida, nuestras experiencias de nuestro contexto familiar, social y así sucesivamente. Por eso es que yo siempre digo que los planetas nos hablan de tendencias, posibilidades, y no son sentencias. Yo nunca voy a decir tal persona es así o le voy a decretar algo porque no es posible. No es posible saberlo. Puede haber una tendencia y además, ya en un adulto, cuando hacemos un cara a cara, un uno a uno,
habrá que ver si esa persona se identifica con lo que yo creo que estoy viendo o no. Y cuando aparecen esas cuestiones de que me identifico, no me identifico, lo veo, no lo veo, bueno, hay cuestiones que muy probablemente esa persona las pueda llegar a tener en sombra o no las puede reconocer en sí mismo, pero sí las puede notar en el resto. Entonces, ojo muchas veces con lo que escuchamos. Este tipo de análisis o de informes, yo los recomiendo de cero, desde el momento en que nacemos, ya lo podemos hacer. No afecta a la persona, no estás interviniendo en nada cósmico, crítico. Acá la información es información y siempre la información nos va a servir para poder trabajar en conciencia y ayudar y acompañar a estos niños en su desarrollo. Yo lo recomiendo desde 0 a 14 años, más no es condición excluyente. Si tenés un hijo de 15, 16, 17 años, tranquilamente podés pedir esta información también y poder comprender desde la astrología y desde las energías arquetípicas cómo siente, cómo entiende, cómo se relaciona tu hijo y poder ayudarlo. Es una herramienta complementaria, ¿ok? Yo siempre digo que la información es información, nunca va a estar de más, pero bueno, acá ya cuando ya son más grandes, 18 años, yo prefiero decirles, mamá, papá, esta persona por ahí ya es un adolescente, más un joven adulto, que tiene la posibilidad de decidir si quiere conocer sus energías natales. Si hay un tema de búsqueda vocacional o de búsqueda profesional, mi recomendación siempre es hablen conmigo, armamos una sesión, un encuentro donde también puede estar mamá o papá si es que el joven adulto adolescente quiere que eso suceda. A veces necesitan un espacio íntimo, uno a uno, como si fuese un psicólogo, para entenderse o hablar libremente y está bien también. Bien. Acá lo que les cuento, cómo calcular la carta natal. Ustedes tranquilamente pueden ir teniendo un primer acercamiento a la carta natal, tanto la propia como la de sus hijos, teniendo la fecha, la hora y el lugar de nacimiento. ¿Cómo? Pueden ingresar a estas dos páginas que están acá en pantalla, que son astro.com y cartanatal.es, para poder calcular las cartas natal gratis. Ahora, esa información viene pelada, o sea, viene sin nada. Vas a tener una idea, bueno, está el sol en tal lado, la luna en tal otro, el ascendente en tal otro, pero no viene con información procesada, que es acá donde aparece la mano, obviamente, del astrólogo. Bien, y vamos a hablar un poquito de cuáles son las tres principales energías que encontramos en una carta natal. Primero tenemos las tres principales que conforman la personalidad, son el sol, la luna y el ascendente. El sol nos va a estar hablando de ese yo esencial, de la identidad, donde yo me siento seguro expresándome, donde me identifico, donde me siento cómodo. Nos habla de identidad, ego, autoexpresión, creatividad, vitalidad, energía vital, ¿no? Por eso es que también es como el sol es esto que yo vibro y siento y me siento cómoda. Es el aprendizaje y el crecimiento. Segundo, hasta ahí, porque en realidad en astrología infantil vamos a hacer mucho más foco en la luna. ¿Por qué? Porque la luna es el planeta que rige a la infancia, porque tiene que ver con la relación con la madre o la persona que materna, porque puede ser papá también, ¿sí? Es la energía que yo necesito para sentirme seguro, querido, contenido, es el refugio emocional, es esa energía a la que yo me apego inconscientemente, porque tiene que ver con el inconsciente, tiene que ver con el pasado. La energía de la luna es lo que me lleva a el inconsciente más profundo, ¿ok?
Por eso que está relacionada a las emociones, a cómo sentimos, eh, cómo experimenta este niño sus emociones, pueden ser de forma muy emocional, muy sentida, muy sensible, o puede ser por ahí mucho más práctica o mucho más racional o mucho más explosiva, dependiendo el signo en donde se encuentre la luna. Va a tener distintas formas de expresarse inconscientemente, pero que las vamos a ver y percibir muy fácilmente. Por eso es que también me habla de la seguridad y la comodidad emocional. Es ese lugar de donde para sentirme seguro voy a aferrarme y a recrearla para sentirme protegido. Es como instintivamente voy a ir siempre a ese lugar para sentirme seguro. Cuando yo me siento como adulta, los niños también, amenazados, inseguros, mal, estresados, inquietos, es porque hay algo del mecanismo lunar que los está sacando de su zona de confort y reaccionan de distintas formas, llorando, haciendo un capricho, enojándose, con un berrinche, aislándose. Dependiendo, el mecanismo lunar va a tener distintas formas de demostrar esa inseguridad. Es la respuesta instintiva, perdón, instintiva. Rige las respuestas instintivas de los niños y las situaciones y los desafíos emocionales, cómo reacciona de manera automática y natural ante diversas circunstancias. Es la memoria emocional de experiencias pasadas, lo que voy recordando de la infancia, ¿no? Esa memoria que me va quedando alrededor de esas experiencias que voy teniendo en la infancia es lo que va quedando en la memoria del mecanismo lunar. Es el vínculo el vínculo con mamá, con los cuidadores, con la abuela, con aquellas personas que cumplen el rol de maternar. Si bien también acá interviene la luna del otro, o sea, quien materna, también materna con su propia experiencia, con su propia luna, por eso hay que pensar o tener bastante bien en claro cuáles son los mecanismos lunares de cada uno para no proyectar los nuestros ya como adultos y estar atentos a cuáles son las necesidades emocionales de ese niño, no de las nuestras. Es el mecanismo intuitivo y la conexión con el subconsciente, donde pueden aparecer los miedos más... Eh, a ver, el miedo no tiene una explicación. El miedo viene desde el mecanismo lunar, viene también un poco de la casa 12 o de la casa 8, pueden aparecer, pero es como ese lugar del subconsciente donde no hay mucho espacio para lo racional, sino que lo que se siente y se acabó. Y el ascendente es la energía que vamos, es una energía que vamos a ir aprendiendo a reconocer como propia, que al principio siempre la vamos a estar sintiendo un poco como afuera, ¿no? Entonces voy a estar reaccionando a esa energía de una forma también muy intuitiva, muy espontánea, hasta que la voy reconociendo como digo, ajá, ok, esto es más, me identifica más. El ascendente inclusive lo vamos a poder conectar con la apariencia física de las personas. De hecho, podemos encontrar el cuerpo físico en el ascendente. Por eso es que a lo largo del tiempo el ascendente es un poco más esa personalidad exterior, el comportamiento en público que vamos desarrollando. Quizás en la infancia no se ve tan claramente, sino que es algo que el individuo va a ir reconociendo o proyectándolo a medida que va creciendo. Por eso es que decimos que es la primera impresión, ¿no? Eso de que cuando voy por la calle o me encuentro con alguien que conozco o que no conozco, sobre todo más adulto, nos va a decir, che, pero tenés vibras de esta energía. Bueno, muy probablemente lo primero que vos estás percibiendo es el ascendente. Bien, hasta acá llegó un poco con esta presentación. Recordarles que la infancia es una sola vez en la vida y la astrología puede ser tu aliada. Así que
les dejo esta inquietud, ¿no? ¿Cuánto vale contar con toda esta información personal para tu hijo y poder acompañarlo en su camino de vida de una forma quizás más armónica, más amorosa, comprendiéndolo desde otro lugar? Es una herramienta más. Les voy a dejar el link en la descripción del video para aquellas personas que tengan ganas de acceder a esta información. Muy probablemente va a haber más videos sobre esta temática. Voy a estar seguramente compartiendo temáticas o información sobre ¿cómo se llaman? Ay, los elementos, porque el balance de elementos también nos va a hablar, o el balance de elementos, o el elemento que rige la luna, nos puede traer muchísima información también. Les voy a dejar algunos tips, algunos consejos, pero va a ser historia para otros videos. Si no, también me pueden dejar en la sección de comentarios qué otros videos les interesa que haga sobre astrología infantil o sobre alguna otra temática, y con todo gusto se los subiré a este mismo canal. Sin mucho más, les dejo un beso, un abrazo. Cualquier cosa me pueden dejar comentarios en la parte de comentarios. Nos vemos la próxima. Bye.